tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. 14:30, sábado, pantalla de Canal 7, es la cita con la salud. Vamos a tratar un tema realmente interesante y tiene que ver con la estructura de nuestro cuerpo. Cuántas partes que tenemos, algunas de las cuales conocemos y otras por supuesto que no. Vamos a hablar de una parte de los huesos, que es fundamental. Está prácticamente, uno diría, en el medio, ¿no? La cadera. Está con nosotros el doctor Sebastián Soler, que es especialista en traumatología. ¿Cómo te va, Sebastián? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Un gusto. Gracias por venir. ¿Sí? No, gracias por Hacía invitarme. rato que no nos encontramos. Hacía rato que no nos Pero veíamos, bueno, mucho trabajo, muchas cosas y demás. Un montón de cosas, sí. Seba, explicar un poco a la gente el tema de los huesos, porque a veces tenemos los huesos ahí por todos lados diseminados, tenemos montones de huesos y demás, y realmente a veces no le prestamos la debida atención. El rol de los huesos viene a ser como en el edificio todo el esqueleto ese sobre el cual después lo vamos llenando, una cosa así. Podríamos decir que son las columnas del edificio. Las columnas, o sea, el sistema músculo-esquelético, tanto la parte ósea, que es los huesos, como la parte muscular, la parte tendinosa y ligamentaria, el sistema músculo-esquelético en sí, es nuestra estructura, podríamos decir que es el corazón de toda la estructura, parafraseando justamente al corazón. Son las columnas a partir de las cuales nosotros podemos transitar por la vida. Claro, correcto. ¿Hasta qué edad los huesos van creciendo? Viste que a veces te dice el chico, sí, lo que pasa que viste que le va creciendo el hueso. ¿Crece primero el hueso y después los cartílagos? ¿Cómo es eso? Bien. ¿Qué relación? El sistema esquelético, o sea, pura y exclusivamente el hueso, crece a través de unas placas que se llaman placas fisarias, que son el cartílago de crecimiento. Sí. Eso tiene distintas etapas madurativas y van creciendo a lo largo del tiempo. Ya sabemos que el ciclo madurativo esquelético de la mujer es más rápido que el del hombre, o sea, finaliza antes que el del hombre. El del hombre se pospone un poquito más en el tiempo, eso quiere decir que el hombre crece un poquito más, hasta un poco más grande, digamos. Claro. En la mujer puede ser hasta los 16, 17, 18 años. En el hombre, 19, 20, 21 años, todavía se puede ver etapa de crecimiento. O sea que una persona que tiene 14 años, un ejemplo, una mujer que tiene 14 años, ¿puede teóricamente seguir creciendo o teóricamente, si se ha recién desarrollado, se paró ahí nomás? ¿Puede seguir creciendo? 14 años, dependiendo. Esto es muy personal también. Sí, seguro. Es bien individual, porque tiene mucho que ver con los factores genéticos que la anteceden, o sea, cuáles son las características fenotípicas, o sea, del cuerpo del padre y de la madre, y cómo ha sido ese desarrollo. O sea, nuestro mapa genético es individual, tenemos un mapa genético que es común a todos los seres humanos, por supuesto, pero después cada uno individualmente expresamos esos genes en nuestro cuerpo de manera diferente y así se manifiesta. Hay chicos que crecen mucho entre los 13 y los 15 años y luego su crecimiento es muy poco sostenido en el tiempo, y hay gente que tiene una maduración esquelética o musculoesquelética más tardía a partir de los 17 o los 18 años, dependiendo también de algún otro estímulo, y eso le genera un crecimiento más tardío o posterior. Claro, correcto. Bueno, vos hablaste de algo que me parece interesante, estímulo. Y esto lo cuento, ¿sabes por qué? Porque en mi familia no había altos. No había altos y yo de pronto empecé a crecer, llegué a 1,92 por ahí en la colimba, y todos se admiraban de por qué había crecido tanto. Y en mi caso, yo se lo atribuyo, puedo estar equivocado, no puedo estar no equivocado, se lo atribuyo a la práctica del básquet. ¿Puede ser que el deporte te estimule como para poder seguir creciendo? Totalmente. Esto es así. Nosotros tenemos para la manifestación de nuestros genes, como hablábamos recién, que es nuestro mapa personal único, tenemos factores genéticos y factores ambientales. Dentro de los factores ambientales están los estímulos que nosotros le damos a nuestro cuerpo para desarrollarse o para que esos genes se expresen. Entonces, el hecho de que uno practique una actividad deportiva como el básquet en este tipo, que estimula el crecimiento tanto del músculo esquelético, hace que los genes se manifiesten de manera óptima. Por supuesto que si una persona está genéticamente determinada para crecer entre 1,70 m y 1,76 m, porque los genes así lo manifiestan, y sus padres miden 1,68 m el papá y 1,62 m la mamá, el hecho de que juegue al básquet no va a hacer que mida 1,95 m, claramente, pero va a hacer que sus genes se expresen de manera óptima y máxima a ese nivel, o sea, en el desarrollo musculoesquelético. Y puede darse el caso de papás que no son muy altos y chicos que salen altos. Yo lo he visto el caso de Ginóbili, por ejemplo. Manu, que creció tarde, pues todo lo cargaban y resulta que creció tarde,
Yo la mamá la conozco de joven, a Yuyo no era muy alto, Juan Albas no muy alto, y Manu llegó a 1,98, una cosa así. Hermanos altos, el alto, papá no tan altos. No. Muchas veces hay genes que se manifiestan salteando una generación de abuelos altos, tíos altos. Odio las autorreferencias, pero en mi caso yo mido 1,84 m, mi mamá medía 1,49 m y mi papá medía 1,74 m. Sí, nada más 1,49 m. Ella dice 1,50 pero 1,49 m. Y mi papá 1,74 m. Bueno. Entonces, normalmente el cálculo a grosso modo es que la altura del hijo va a ser más o menos el promedio de la altura de los padres, 10 centímetros. Y después hay casos que eso se excede. Yo soy un caso, Emanuel es otro. Pero puede suceder, claramente. Tengo abuelos altos, tíos altos, entonces siempre algún gen perdido ahí está que se manifestó. Claro. Y se da eso de que a veces la mamá, siempre lo hablo con mi hijo yo, dice, y vos fíjate que en general estamos viendo que los chicos que son altos es porque la mamá es alta. ¿Puede ser? ¿Hay alguna influencia de la mamá sobre la altura posterior? Para lo que es el desarrollo musculoesquelético, el tema genético, ambos padres aportan exactamente lo mismo a eso. Hay algunos genes que se manifiestan más y otros que se manifiestan menos. Otros genes que se manifiestan exclusivamente en el sexo femenino y otros exclusivamente en el sexo masculino. Pero para el desarrollo musculoesquelético, ambos padres aportan a la causa de ese desarrollo de la altura y del tipo de fenotipo que después se demuestra. Obviamente que muchas veces hay algunos genes que son dominantes en alguno de los dos padres y otros que son recesivos, y eso hace que se manifieste más uno que otro. Por eso a veces el hijo se parece o más estructuralmente, físicamente al padre o a la madre, dependiendo de la dominancia de esos genes que se expresan. ¿Cuánto tiene? Bueno, estábamos hablando un poco de la actividad física, pero hay actividades físicas que de pronto pueden frenar esto, porque siempre se hablaba de que si un chico es muy chiquito, lo mandás al gimnasio, chao, lo frenaste, ¿viste? Bien, ¿Es cierto eso? No es cierto para nada. De hecho, es todo lo contrario. Es lo contrario. Sí, antes se decía que el estímulo de realizar actividad con sobrecarga o ejercicio de fuerza detenía el crecimiento. Luego, y posteriormente, estudios comprobaron que ese tipo de ejercicios, lejos de disminuir la posibilidad de crecimiento, estimulan la secreción de la hormona de crecimiento y favorecen el crecimiento, además de desarrollar un sistema musculoesquelético mucho más sano. Por eso, más sano. Bien controlado y bien ejecutado y bien guiado, los ejercicios de fuerza en los chicos están totalmente indicados. Claro. ¿Y hay algún punto de partida? Decir, bueno, a partir de, porque el chico, mientras está haciendo esto, seguramente sigue creciendo, se va desarrollando, sigue haciendo actividad física y demás. ¿Hay algún momento a partir del cual, y quién pone el límite en eso? Porque no es cuestión de que el chico vaya al gimnasio y empiece a... Por supuesto, una de las cuestiones primordiales es la guía y quien conduce ese desarrollo de esa actividad de la fuerza. Tiene que ser un profesional que esté capacitado para este tipo de cosas, pero en realidad, ni bien existe el desarrollo del sistema musculoesquelético y el chico empieza a realizar algún tipo de actividad deportiva o no puede empezar a realizar ejercicios de fuerza, está esto totalmente documentado. Yo no inventé nada. Sí, porque yo me acuerdo que generalmente se decía, no lo mandes a hacer gimnasia con pesas, porque las pesas lo va a desarrollar para los costados y lo va a frenar. No, para nada, en lo absoluto. No hay nada de eso. Claro. Bueno, en este término chiquito que tenemos ahora en el primer bloque, y en la parte segunda vamos a hablar del tema de la cadera. Perfecto. Es obviamente que uno la ve como fundamental, está ahí en el medio del cuerpo, para abajo las piernas, para el resto todo lo que queda. ¿Qué función básica tiene la cadera? Bien, la cadera nos ancla los miembros a la pelvis, o sea, los miembros al resto del cuerpo, los miembros inferiores, claramente, ¿no? Entonces, la función de la cadera es primordial porque dentro de lo que es para nosotros algo tan básico como desplazarnos en el espacio, como es caminar de un lado hacia otro, eso tenemos a la cadera en el medio que nos está generando la posibilidad de transitar por el espacio gracias a eso. Entonces, la cadera es una de las articulaciones que más rango de movilidad tiene en el cuerpo, junto con la cintura escapular, la articulación del hombro. Entonces, y tiene características propias muy importantes que hay que mantener para que esta articulación
no sufra ningún deterioro. Por ejemplo, una de las cuestiones que tiene la articulación de la cadera, la articulación coxofemoral, es que está sellada. Hay una estructura que se llama labrum, que fija la cabeza femoral, que es la parte del fémur, a el acetábulo cotilo, que es la parte de la pelvis. Eso está sellado al vacío, tiene una presión negativa, que eso es algo que no se da en ninguna otra de las articulaciones del cuerpo. Y esto le da una estabilidad extra a la articulación de la cadera y nos da esa posibilidad de que esta articulación, que es tan noble, funcione de manera perfecta. Re interesante. Vamos a hacer una pausa y me vas a hablar incluso qué pasa cuando a veces hay problemas con la cadera o con el fémur, del cual me hablaste recién, que se inserta en la cadera y demás. Empezamos con dolores y lamentablemente hay que caer en un reemplazo, ¿sí? Perfecto. Estamos con el traumatólogo Sergio Soler hablando, bueno, recién lo hablamos de temas que tienen vinculación con la parte ósea, con el crecimiento, con el desarrollo. Algunas cosas nos aclaró respecto de la actividad física de los chicos, si crecen más, crecen menos, por qué y demás. Después de la pausa vamos a hablar exclusivamente de la cadera y qué pasa cuando la cadera se empieza a deteriorar. Cadera y todo lo que está por ahí cerca. Hacemos una pausa. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. El monóxido de carbono es una sustancia muy peligrosa. Ante la sospecha de intoxicación, abrí las ventanas, llama al 107 y apaga los artefactos que usen gas. Que no te sorprenda. Municipio de Bahía Blanca. ¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunícate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222, tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. Segunda parte de este programa interesantísimo. Hoy estamos hablando del esqueleto humano y vamos a hablar de esta segunda parte con el doctor Sebastián Soler acerca de la cadera. ¿Cuántas personas de pronto uno se entera y dice, ¿te enteraste de fulano tal? Sí, bueno, lo operaron de cadera. ¿Te enteraste de fulano tal? Y no personas demasiado grandes, y de esto le vamos a preguntar. Sergio, ¿en qué momento uno se da cuenta que la cadera empieza a flaquear un poco? Es decir, ¿qué síntomas tenemos como para darnos cuenta de que hay algún problemita ahí en la cadera? Básicamente el primer síntoma que hay es el dolor. Dolor. Sí, y la limitación en la movilidad, o sea, una impotencia funcional relativa. Perfecto, ahora te pregunto por dos partes. Primero, ¿limitación para qué? ¿Para hacer qué? ¿Para agacharme, para levantarme, para moverme para el costado, para otro lado? Primera parte de la pregunta. Segundo, ¿dolor dónde? Bien. La limitación funcional, sí, la limitación funcional es básicamente en la flexión, como si fuera hacer ponernos en cuclillas. Y en las rotaciones, o sea, si yo quiero hacer que mi rodilla vaya... No, ahí estás trabajando más la columna que otra cosa, pero si yo quiero si estoy sentado y quiero mover mi rodilla hacia afuera o hacia adentro, lo que se llama abducción, o sea, separación. Abrir así o abrir así. Hacia adentro en la aducción, esa es la rotación de la cadera, ahí está trabajando la cadera y ahí es donde empezamos a ver las limitaciones en esos rangos de movilidad y ese tipo de movimiento está acompañado de dolor. ¿Dónde? El dolor más importante y más característico de la articulación de la cadera es en la ingle.
¿En la ingle? En la ingle. Y ese dolor se puede irradiar hacia la cara anterolateral del fémur y puede llegar hasta la rodilla. Muchas veces se manifiesta un dolor un trastorno de la cadera por un dolor en la cara anterolateral del fémur y en la rodilla. Eso es muy frecuente. Es como un dolor, como si fuera un dolor agudo. Es un dolor que en algunos movimientos puede generar un dolor agudo, pero por lo general es un dolor que es un dolor bastante sordo y que va siendo progresivo y cada vez más intenso y cada vez más limitante. Claro. ¿Y qué te limita? Por ejemplo, te limita los movimientos. La claudicación es la claudicación en la marcha. O sea, el paciente empieza con dolores al caminar, al realizar sus actividades cotidianas, pero que las puede realizar con esa molestia. Luego esas molestias se vuelven más intensas, luego esas molestias obligan al paciente a tener que detener la actividad que estaba realizando. Si estaba realizando una tarea que le iba a insumir 4 o 5 cuadras, tiene que parar una vez, luego tiene que parar 2 veces, luego tiene que parar 3 veces, luego directamente no la puede realizar, o sea, no puede realizar esa caminata que antes realizaba con mucha facilidad, y así se va generando. O si antes corría o trotaba, después empieza a no poder o empieza a tener dolor muy rápido al empezar al trote. Entonces ahí se empieza a manifestar la molestia y la sintomatología. Más importante es esa, el dolor y la limitación del rango de movilidad. Claro. ¿Y qué es lo que debe hacer? Porque por ahí hay personas que a lo mejor están con ese dolor y siguen. Y aguanto. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando de pronto alguien que está escuchando ahora dice, yo tengo ese tipo de dolor? Lo primero que hay que hacer es consultar con un especialista. Sí. Alguien que dentro de la traumatología haga básicamente cadera y rodilla, que es lo que hacemos, articulaciones de miembro inferior. Y a partir de ahí hacer un buen diagnóstico de por qué. Hay varios trastornos o algunos trastornos que se pueden dar en distintas etapas de la vida que pueden generar dolor de cadera. Los chiquitos pueden tener dolor de cadera y eso no está vinculada normalmente, obviamente, a una artrosis, pero sí hay distintas patologías que pueden afectar al niño que pueden generar dolor de cadera. Una infección de vías respiratorias aéreas superiores puede generar, y no se sabe por qué aún cuál es la relación, lo que se llama una sinovitis transitoria de cadera. Es un proceso inflamatorio de la articulación de la cadera. También puede haber lo que se llama una artritis séptica, que es por un foco que haya infeccioso en alguna parte del cuerpo, se aloje en la cadera y genera un proceso infeccioso. Eso es una urgencia. Luego puede haber lo que se llama la displasia del desarrollo de la cadera, una alteración en el desarrollo de la cadera del chico que hay que ir controlando. Para eso se hacen estudios de neonato, o sea, ni bien nacen, se hace una ecografía para ver que esté todo bien. Luego, ya más de grandes, distintos trastornos pueden ser procesos inflamatorios inespecíficos, como la sinovitis, que se pueden dar en un adulto mayor joven, procesos inflamatorios por la actividad realizada. Luego podemos tener lo que se llama, que recién hablábamos, la osteonecrosis de la cabeza femoral, o en el último de los estadios, la disminución del cartílago articular y la degeneración articular, y esa es la artrosis. Sí. ¿Qué tipo de estudios se hacen para eso? El más importante para realizar el diagnóstico de la artrosis de cadera es el más sencillo, que es una radiografía simple. Una radiografía. Sí. Ya ahí te muestra. Con eso nosotros podemos ver cuál es el estado, por lo menos en superficie, de la articulación. Claro. Luego, si nosotros sospechamos otra patología, como la osteonecrosis de la cabeza femoral, podemos pedir una resonancia magnética nuclear, y eso nos va a hablar de cómo está, si hay un proceso inflamatorio por una alteración de la irrigación de la cabeza, o sea que no llega sangre a la cabeza femoral o no. Y eso a través de la resonancia lo podemos ver. Sergio, Sebastián, perdón. ¿Los problemas se dan siempre en personas mayores o porque yo he visto personas más jóvenes, no de 60, 70, 80 años, que también ya han empezado con estos, incluso han sido operados? Sí, así como hablábamos del estímulo de la realización de la actividad deportiva es importante, también nosotros lo que vemos ahora es que nosotros vemos personas que realizan actividad deportiva de manera amateur como lo que antes, con la exigencia de la que antes la realizaba un profesional. Tal cual. Eso también tiene tiene una connotación en el sistema musculoesquelético, porque esa actividad y esa exigencia de las articulaciones conlleva un desgaste. Entonces,
No, yo he visto pacientes jóvenes y he operado pacientes de 45, 50, 55 años, o sea, que están en plena actividad y a los cuales le hemos tenido que realizar un reemplazo total de cadera porque su articulación ya estaba en una clasificación deteriorada totalmente. ¿Qué es lo que me trajiste allí? Esto es uno de los modelos de una prótesis de cadera. Esto es una prótesis de cadera que se llama no cementada. Sí. Gracias a Dios la industria ahora nos surte de una serie y una cantidad de implantes con muchas variables para poder generar el reemplazo total de cadera y darle esa calidad de vida que nosotros queremos a nuestros pacientes. Esta es básicamente la parte que va en el fémur, esto va dentro del fémur. Se coloca dentro del hueso. Exactamente, esto va no cementado, está realizado en un material que se llama hidroxiapatita, que es osteoconductor. Claro. Y esto tiene dos formas. Una es dos formas de fijación. La primera es una fijación primaria, porque esto va a presión, y luego el hueso crece alrededor de este material y genera una fijación secundaria. Y a posteriori nosotros tenemos esto que va en la pelvis, que es el componente acetabular. Ahí, esto también es no cementado, tiene el mismo mecanismo, una fijación primaria que se llama prefit, que es como que se impacta ahí, como que no, se impacta ahí y luego el hueso crece alrededor del implante. Qué increíble. Sí, son materiales que son biocompatibles, por eso no existe tal cosa como rechazo. ¿Son de origen nacional o...? Estos no, estos son importados, pero hay de origen nacional. Y podemos tener prótesis no cementadas como estas o cementadas, en las cuales se utiliza un cemento para fijar la prótesis al organismo. La operación es lleva mucho tiempo, demanda mucho tiempo. Desde el punto de vista técnico, para alguien que está entrenado, no es, digamos, como en todas las cuestiones de la vida, hay casos que son más sencillos desde el punto de vista técnico y otros que son más complejos. Pero el estándar de una prótesis total de cadera tiene que estar entre 50 y 70 minutos aproximadamente. ¿Cómo es el posoperatorio? El posoperatorio. Bueno, una paciente que yo operé el lunes se fue hoy de alta. Hoy estamos a miércoles, 2 días. Sí, así que sí, por lo general nosotros con nuestro equipo lo que hacemos es, el primer día es de reposo postquirúrgico, al segundo día se sienta al borde de la cama y puede caminar. ¿Puede caminar? Sí, ya puede caminar con andador, con una carga parcial, y a las 48 horas está por lo general externado. ¿Puede darse el caso de algún rechazo? Eso te decía, justamente, estos materiales son biocompatibles, quiere decir que están testeados para no generar ese tipo de rechazo. Correcto. Luego, siempre existe la posibilidad de que haya personas que sean alérgicas puntualmente a algo, pero cuando eso sucede, esa persona ya tiene algún antecedente de alergia a algún metal y eso es, por lo general, es conocido por la persona. Lo genético, ¿qué tiene que ver? ¿Papá lo operaron de cadera? ¿A mí puede ser lo mismo o se puede dar? Como hablábamos antes, factores. Para que una patología se manifieste hay un factor genético y un factor ambiental. Como si vos decías, papá, tío, abuelo con artrosis de cadera, eso te predispone. Pero papá jugaba al fútbol, papá también, yo no. Mi tío, yo no juego al fútbol, soy nadador. Entonces, eso seguramente no te vaya a excluir de tener artrosis de cadera, pero sí es muy probable que haga que ese deterioro de la articulación se vea más adelante en el tiempo. ¿Qué deportes podemos hacer después de haber estado operados? ¿Qué podemos hacer y qué no? Bien, perfecto. Ahora la verdad es que ya casi no hay limitaciones con respecto a las actividades. Yo lo que recomiendo es, para realizar actividades deportivas en conjunto, una persona que está operada de cadera puede realizar un juego de tenis doble sin ningún problema, jugar al tenis, jugar, si es joven, dependiendo del tipo de implante que tenga, hasta puede realizar actividades de tipo natación, triatlón, ciclismo, sin ningún problema. La calidad de vida, esta es una de las cirugías que fue una de las cirugías elegidas como cirugías más exitosas del siglo pasado. Mira. El reemplazo total de cadera. La última, ¿qué vida útil tiene? Esa es una excelente pregunta. Con el progresar de la industria, los implantes son cada vez más duraderos y eso nos da la posibilidad de que la primera cirugía nos esté durando aproximadamente 20 años antes de tener que evaluar la posibilidad de hacer lo que se llama una cirugía de revisión, que es sacar lo que está y poner otra cosa. Y esta sí es la última. ¿Se da en el FE, por ejemplo, en el izquierdo? ¿En el derecho va a pasar lo mismo o puede que sí o puede que no? A veces sucede y a veces no. Hay un porcentaje de bilateralidad, pero no es excluyente. Claro. Gracias por venir. No, por favor, gracias por invitarme. El doctor Sebastián Soler hablando de este interesantísimo. Da para muchas preguntas más, seguramente. Él, como todos los invitados, va a recibir un presente de Brix que está ahí en Roca 97. Y nosotros nos vamos hasta el sábado que viene. Gracias.